La ciudad de Buin fue fundada el 14 de febrero por el presidente Manuel Bulnes con un decreto supremo. Los empresarios fundadores tenían como objetivo crear una nueva ciudad, a primera legua al sur del río Maipo y al poniente del Camino Real, hoy San Martín. Eran tiempos en que se debía consolidar a Chile como república y para ello era fundamental la creación de nuevos pueblos. El nombre de Buin fue en honor a la batalla ganada por el general Bulnes 5 años antes en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. El vocablo Buin es de origen español y evoca un antiguo caserío de la Edad Media desaparecido al sur de Linares en la península ibérica, donde simbólicamente podríamos decir que desde ideales el Quijote de la Mancha representa la lucha y la valentía. Por eso a los artistas hoy se le entrega el Quijote de la Mancha. Parte de nuestra historia es la creación de la Villa Buin, la que nace enclavada en una zona regada por el antiguo canal Pachecano, rodeada por el Fundo Pontigo y parte del Fundo de Luis Goicolea y el Fundo Los Salinas por el poniente. Al sur, continuación del Fundo Pontigo. Al oriente, más allá de la actual línea férrea, lo que hoy se conoce como el pueblo de Alto Jahuel y la Viña Santa Rita, y que entonces se llamaba Lojara, de propiedad de la patriótica Paula Jara Quemada. De por medio estaba el Fundo de Luis Goicolea, al oriente con Narciso Goicolea, después Fundo El Diamante y más allá el Fundo El Recurso y José Miguel Iñiguez. Al norte con la propiedad de Concepción Jara Quemada, Flor de Maipo y el Fundo de Luis Goicolea. El Buin fundacional lo componen 45 manzanas del centro entre las calles Manuel Rodríguez, O'Higgins, San Martín y Maipú. Luego de la fundación en 1844, Buin va en franco crecimiento con la llegada del tren en 1862. Antes de este avance, la localidad comienza de a poco a transformarse en ciudad. Al nacer, Buin pasa a ocupar un espacio en el cuadro administrativo del país como uno de los distritos de Codegua, departamento de Rancagua. En 1867 pasa a integrar una nueva subdelegación formada por los distritos de Buin y Biluco. Buin adquiere la categoría de comuna, integrando aún el departamento de Rancagua. En 1927 el departamento de Maipo pasa a formar parte de la provincia de Santiago, que estaba compuesta por 5 departamentos: Santiago, San Bernardo, Maipo, Melipilla y San Antonio. El departamento de Maipo, capital Buin, comprende las comunas de Buin y Paine. Posteriormente, con la regionalización del país, se crea la provincia del Maipo, integrada por las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine. Pese a esto, la población siguió avanzando y retrocedemos en los años. En 1865 habían 1.000 nuevos habitantes. Hay una actividad variada y mucho más constante en el comercio. Hay nuevo impulso en los servicios y oficinas públicas. La parte urbana de Buin empieza a adquirir fisonomía propia, aun cuando las casas o edificios que se podían calificar como tales no sumaban más de 10. Hay gobernación, municipalidad, tesorería, banco popular, cárcel, policía, correos, telégrafos y notaría. A principios de 1885 entra en funciones la Oficina del Registro Civil, que antes todas sus funciones correspondían a la iglesia de Maipo, que hasta la fecha conserva sus archivos como valioso tesoro documental. En servicios básicos, el agua potable se traía en tren desde San Bernardo y era distribuida en carretón que transportaba un tipo de vasijas o cántaras. El 29 de diciembre de 1912, en una histórica ceremonia realizada en la Plaza de Armas, surgió el primer chorro de agua cristalina traída desde el Canelo. La luz eléctrica llega el 24 de diciembre de 1907. Las turbinas y maquinarias se instalan en el sector de Bajos de Mate, más conocido en ese entonces como Bajos del Diablo. Se adecúa y habilita su funcionamiento mediante el aprovechamiento de las aguas del canal de Biluco o Bilucano. Anteriormente, la iluminación se hacía por medio de faroles. El teléfono llega en 1889. Se instala primero en la estación de Los Guindos. El cuerpo de bomberos se funda el 1 de diciembre de 1929. Antes existía un batallón de baldes. Primer medio de transporte colectivo, los carros de sangre. Carretones tirados por caballos, que eran de Florín Román Saavedra desde 1910 hasta finales de 1930. En otras inauguraciones de servicios está la parroquia de Buin, el 8 de noviembre de 1888, siendo el primer cura don Leoncio Salas. El primer periódico aparece el 1 de agosto de 1888, llamado El Buin. La Escuela Pública Superior de Hombres número 1 se inaugura el 18 de mayo de 1890. El hospital
termina de construirse el 21 de diciembre de 1897, siendo su primer director el doctor Antonio Daguino Oliver. Anteriormente, funcionaba como dispensario, especie de policlínico. Los casos urgentes se llevaban al hospital de Maipo. La escuela de niñas fue inaugurada en 1916, durante el gobierno de Ramón Barros Luco. El Liceo Moderno, derivado como Liceo Cardenal Caro, entra en funciones como Liceo de Señoritas en 1909 y el Instituto Cardenal Caro se inaugura el 22 de octubre de 1962. A comienzos del siglo XX no se nota diversidad en las fuentes de trabajo ni crecimiento en las existentes. Sigue predominando la agricultura, que es la que ocupa la mayor cantidad de mano de obra, incluyéndose la actividad viñatera. Luego viene la industria molinera y la fábrica de cartón. El resto lo constituyen el comercio, los coches de alquiler, la construcción y las oficinas públicas, con la municipalidad a la cabeza. Posteriormente, la fábrica de conservas Santa Adela, la fábrica de chapas y candados Poli, la fábrica de artículos metálicos Farmesa. En la gobernación y gobernadores, esta organización administraba el país. Siempre en la comuna, en la cabecera departamental, funcionó la gobernación. En los primeros tiempos el gobernador tenía atribuciones para convocar al municipio e incluso presidía algunas reuniones. Los gobernadores con asiento en Buin hasta el año 1973 fueron Juan Jerónimo Espinosa, Carlos Ulloa Silva, Luis Girón, Salomón Meleli, Abel Gárate Soto, Pedro Jiménez Villarreal, Julia Mellado Muñoz, Pedro Piña y Telma Torres, esta última militante socialista nombrada por el presidente Salvador Allende, luego que durante dictadura militar la comuna perdiera su categoría de capital provincial y nos quitan la gobernación, que es trasladada a San Bernardo. El rubro de la educación en Buin siempre marchó atrasado y el precio lo pagaron cientos de muchachos que solo se quedaron con educación primaria. En 1952 se hace cargo de la escuela la señora Aidea Zócar Mancilla. Las escuelas 1 y 2 pasan a ser mixtas. En el local 1 de la calle Balmaceda se concentraron los cursos hasta sexto primario y el local de la plaza de cursos de humanidades, enseñanza media. El sistema de escuela consolidada tiende a captar las capacidades de los educandos y orientarlas en la correcta dirección, recibiendo en el mismo plantel educacional su formación técnica, quienes optan por esta vía. La escuela consolidada fue una revolución para la época en Buin, donde la cultura patriarcal y latifundista no fomentaba la promoción popular o cultural para no fomentar la mano de obra barata. Pero la escuela consolidada a cargo de la directora Aidea Zócar llegó a ser ejemplo en toda la región y el país, donde iban a estudiar todos sin ningún tipo de clasismo. Iban hijos de ricos, de clase media y los populares, promoviendo a muchos hombres y mujeres a la categoría de técnico o grandes profesionales que han dado prestigio y categoría a nuestra comuna. Cuando Buin cumplió 100 años en 1944, una de las más grandes celebraciones se realizó en la zona, durante la gestión del alcalde y recordado por lo demás Luis Valdés Larraín, un hombre del Partido Conservador, pero con grandes inquietudes de progreso para nuestra ciudad. Entre algunas obras está la compra del terreno y construcción de nuestro actual y hermoso edificio municipal. También la construcción del antiguo estadio al otro lado de la carretera, el cual se perdió en tiempos de dictadura. Antiguamente, antes de 1973, la gran mayoría de los alcaldes eran conservadores o liberales, esquema que se quebró en 1967 cuando fue elegido Germán Silva Aránguiz, que apoyó proyectos agrarios y que fue el gran promotor de la reforma agraria en Buin. Todos los anteriores ediles eran elegidos democráticamente vía los regidores. Posteriormente, hasta 1992, fueron designados por el régimen militar. A partir de esa fecha fueron elegidos por el pueblo nuevamente. En el nuevo periodo, el primer alcalde fue el destacado empresario Clemente Rázuriz, pro Renovación Nacional. Después fue sucedido por el periodista Ángel Bozán, que fue el alcalde más joven de Buin con 28 años. Fue el primero de un partido de izquierda en la comuna y el que más periodos ha sido elegido por el pueblo. En el 2008 gana la alcaldía Eludi Rodrigo Echeverri. Sin embargo, en el 2012 Bozán, apoyado por la nueva mayoría, es reelegido nuevamente por 4 años. Su gestión cuenta innumerables logros, entre los cuales destacan temas de vivienda, identidad cultural, salud y educación.